Pero bueno, hermano, sé que el vato vas a ir a ver a tu novia y me interesaría que te protegieras. Y la protegieras a ella al fin y al cabo. Pero bueno, ten, condones para el sexo. Sexo, pero el sexo no es solamente algo genital. Pero, ¿cómo que no lo es? Entonces, ¿qué es? El sexo es el conjunto de características físicas que están determinadas genéticamente. Estas colocan al individuo en un punto del continuo, en donde en los extremos nos encontramos con dos individuos que son complementariamente reproductivos. Entonces necesito una mujer que me complemente. No, el sexo no se trata solamente de eso, o de un factor, o de algún aspecto. De hecho, se trata de 7 dimensiones. Hay Ok. 7 dimensiones del sexo para conocer. En la primera nos encontramos con la cromosómica, la cual depende de los cromosomas X y Y. Después nos encontramos con la génica, en la que nos encontramos con dos pares, XX y XY, en donde XX es femenino y XY es masculino. Yo tengo una pregunta. Pero entonces, ¿cómo se hace un bebé, mujer o hombre? ¿El papá cuál da y la mamá cuál da? Esto depende del cromosoma Y, ya que si no, automáticamente o biológicamente saldría un femenino y no sería un masculino. Esa es una de las dimensiones. Después nos encontramos con la dimensión gonadal, en la que están las gónadas femeninas, los ovarios, y las gónadas masculinas, los testículos. También nos encontramos con lo hormonal, las cuales estas gónadas lanzan hormonas y secretan estas hormonas femeninas y masculinas. Las femeninas son el estrógeno y la progesterona, por decir algunas. La masculina, Hermano, se te cayó esto. gracias, la masculina, nos encontramos con la más conocida, la cual es la testosterona. Ok. Después nos encontramos con las siguientes dimensiones: los órganos sexuales pélvicos internos y los órganos sexuales pélvicos externos. Tal vez puedes pensar que son genitales o que se les dice Oye, oye, aparatos. oye, ¿de qué estás hablando? ¿Que no eran aparatos? No, no son aparatos, son órganos. Son órganos sexuales internos y externos. Es una mejor manera para mencionarlos y describirlos, que no se centra solamente en lo sexual o lo reproductivo. Ah, claro, como los hospes y los hospis. Exactamente, ciudadano Sí. promedio. Entonces, después de esto, nos encontramos con la última dimensión, la cual es la dimensión sexo cerebral o dismorfia cerebral, en la cual depende de una diferenciación, ya sea del cuerpo calloso, de lo hipotalámico, etcétera. Esto es algo más físico y más cerebral. Ya, yo ya entendí, creo, algo así. Pero, mira, yo tengo aquí un eco y a mí me parece que voy a tener un niño. ¿Tú qué crees? Pues depende. Puede ser que nazca físicamente, sus hospes pueden ser del género masculino, pero en sí la identidad de género puede ser diferente, puede no coincidir. Porque la identidad de género es el grado en que las personas se identifican con el género masculino o el femenino o alguna combinación de estos. Es la vivencia física, psíquica y emocional que se obtiene mediante el proceso de identificación. No, no, pero es que es un bebé, o sea, ¿cómo vas a pensar que el bebé, el feto, va a tener una identidad de género? Más bien yo me estaba refiriendo como si es un niño o es una niña y luego lo tengo y sale del otro, entonces ¿cómo puedo estar segura de que era un niño o una niña? Porque el doctor me dijo que iba a ser niño, pero salió niña o al revés. ¿Tú sabes? Pues depende. Depende porque cada quien vive la identidad de género de una forma distinta, porque todos somos diferentes. Claro, es que ya me acordé, porque una cosa es la identidad de género y la otra es el sexo biológico o el sexo de asignación, porque el sexo de asignación incluso es distinto que a lo que estábamos, que lo que nos estaban diciendo. Tenemos este esquema, ¿no? Este esquema es el esquema de asignación. Entonces tenemos el cromosómico, pongámosle que el cromosómico, ¿vamos a caminar o no? El cromosómico va a tener XY, ¿no? Y esto nos indica que va a ser un hombre. Pero luego el gonadal, pues van a salir los testículos y sigue siendo un hombre, ¿no? Y luego nos pasamos a la génica, que nos va a salir que tiene un PSNRA, es decir, que no va a haber una 5 alfa. Y si no hay una 5 alfa, significa que no va a estar la hormona, ¿cómo se llamaba? Dihidrotestosterona. Entonces eso significa que si no hay, pues los hospis se van a formar, pero los hospes
no se van a formar y entonces va a salir una mujer. ¿Se pueden ver lo complejo que eso es? O sea, aunque al principio parezca que va a salir un hombre, puede que no, puede que termine siendo una mujer. ¿Ustedes se han preguntado cómo nos podemos dar cuenta si nosotros tenemos cromosomas de mujer o de hombre? Y es que eso es lo complejo justamente, eso es solamente el sexo de asignación. Todavía está todo el aspecto del género que sigue siendo bastante complejo. Y es que si yo quiero saber exactamente qué cromosomas tengo o así, tendría que hacerme muchos estudios y pues es mucho dinero que no quiero gastar. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro? Pues creo que no, o sea, creo que no tiene ningún punto de estar seguros o no. Al cabo, cada persona va a vivir su sexo de una manera diferente y también su género. Claro, eso es muy cierto. Entonces yo pienso que puedo ser mujer porque me gusta cocinar y me gusta cantar, ¿no? Pero el camarógrafo, ¿qué opina? Veamos. En este caso estamos hablando de algo diferente. ¿De qué se trata esto? Bien, síganme para seguirles contando. Me refiero a los roles de género. ¿Qué es esto? Se dirán. ¿Y qué diferencia tiene, por ejemplo, con el género del que hablábamos ahorita mismo y la identidad de género? Bien, cuando hablamos de roles de género nos referimos de algo muy distinto y algo más inclusive social, más cultural, más humano. No meramente de algo, ¿cómo decirlo?, biológico, para nada. De hecho, no tiene nada que ver. El hecho de haber nacido con hóspedes masculinos o hóspedes femeninos, o inclusive haber tenido cierta formación genómica XX o XY, pues no tiene nada que ver con respecto a roles. O sea, qué vas a hacer en tu día a día, qué puedes vestir, qué te puede gustar inclusive, para nada de ello. Entonces, por ejemplo, si lo pensamos... A ver, ¿cómo que roles? O sea, ¿como roles de canela o cómo que roles? No, para nada de eso. Por ejemplo, imaginémoslo, los roles que cumple una persona en la sociedad. En el caso, por ejemplo, una persona del sexo femenino, pues no tiene por qué cumplir un rol. Por ejemplo, aquí en México, que muchas veces se cree, debe cumplir un rol de cuidadora, de inclusive con cierta personalidad sumisa, que debe cumplir cierto papel, que debe cocinar inclusive. Nada de esto, todo lo contrario. Y por el contrario, de los hombres se piensa fuertes, proveedores, sin sentimientos, nada así. Esto ya serían cuestiones culturales inclusive. Por ejemplo, un buen ejemplo en mi caso, se dice que los hombres no deben de vestir aretes y pues veamos. Yo traigo y no tiene nada que ver con respecto a mi género, identidad de género, con respecto a mi sexualidad o algo por el estilo, sino que pues es meramente una cuestión de roles, más que nada de origen cultural, si lo podemos ver. Yo tengo algo que decir. Si te fijas, podemos ver en la cámara las personas que hay aquí en la facultad. Y la mayoría son mujeres. Es verdad. ¿Sí? ¿Crees que esté relacionado con esto de los roles y con esta cuestión incluso a veces religiosa de que tenemos que cuidar y tenemos que fomentar la salud? Pues si lo pensamos, evidentemente la sociedad tiene una influencia en todo esto. En el hecho de pensar, por ejemplo, que un hombre se tiene que dedicar a una ingeniería, un hombre se dedica a lo pesado, a lo fuerte. Entonces, hasta cierto punto sí que influencia en la decisión de la gente. Sin embargo, pues debemos reconocer que estos aspectos, si bien pueden delimitarlos, el chiste es que no sean algo restrictivo, que no sea algo que se base para ello en prohibir, sino todo lo contrario. Que por cierto, en este caso estaríamos hablando inclusive de otro tema que se trata de los estereotipos de género. Exactamente, y ese es el tema que tenemos que hablar ahora. Adelante. Perfecto. Bueno, retomando un poco lo que dijo mi compañero, es momento de hablar de los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? Podemos ponerlo de una manera muy general. Son estereotipos, son ideas implantadas a partir de la cultura, a partir de la sociedad, a partir de lo que se nos implanta inclusive por parte de nuestros propios padres, a decir qué tenemos que hacer por el simple hecho de considerarnos socialmente como hombres o mujeres. Retomando los ejemplos que dijo nuestro compañero, hablemos de México. México, al ser un país sumamente creyente, sumamente machista, inclusive misógino, llega a tomar como que esta posición ante las mujeres, comentando que tienen que ser sumisas, como lo comentó Adrián, o inclusive tener esto que es muy popular, esta idea materna, el deseo de ser madre. ¿Por qué necesariamente una mujer tiene que ser madre? ¿Por qué no puede desear algo más? ¿Por qué no puede ser una piloto de carreras? ¿Por qué no puede ser un astronauta? ¿Por qué no puede ser una ingeniera al fin y al cabo? Inclusive, pues podemos moverlo inclusive a los hombres. Porque un hombre tiene que llevar a cabo el trabajo pesado.
porque un hombre tiene que ser el que provee en la casa, porque un hombre tiene que ser aquel que no puede llorar, porque tiene que ser aquel que se muestra fuerte ante cualquier situación, por más triste o por más afectado que se encuentre. Eso me ha pasado muchas veces. De hecho, creo que ahora entiendo que el estereotipo era que yo no podía llorar o que no podía ser sentimental. Y sin embargo, mi familia, incluso mis papás, querían verme en algo pesado, en algo fuerte. Yo siempre pensé que eso era lo que tenía que ser. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ser? Exactamente, y esa es la cuestión personal. Primeramente, como les comento, ya venimos implantados por una cultura. Nuestro trabajo con esta cultura es empezar a decidir, no quedarse con lo que nos dicen, no quedarse con lo que nos han hecho creer que tiene que ser. Es cierto, porque tal vez yo no estoy tan fuerte, pero si me pongo a hacer una lagartija, tal vez puedo incluir más fuerza, porque yo quiero ser fuerte, pero es algo que yo elijo, independientemente de si tengo cromosoma XX o XY, o si me dicen que tengo que ser así, asá, sumisa, callada, porque claro, está el ejemplo de calladita te ves más bonita, pero entonces, ¿qué quiero ser? ¿Yo o estar bonita? Esa es una cuestión muy difícil, ¿no? Exactamente, y podemos volver a ese tema, a la carga emocional, al tener que llevar a cabo una conducta, el tener que ser alguien que la cultura dice. Esto es prácticamente un abuso o una privación a nuestra propia libertad. Inclusive, si lo pensamos, hay sociedades, por ejemplo, en Escocia, donde esto no sucede, y es todo lo contrario, inclusive, allá no se establecen, por ejemplo, cuestiones de este juguete es para niños, este juguete es para niñas, o inclusive en la misma sociedad no es como una cuestión de los hombres deben de proveer, las mujeres deben de hacer una cosa o la otra, para nada, sino que se busca en ese sentido que la misma persona, el mismo sujeto, tenga esta capacidad de elegir en qué quiere, qué le gustaría, qué puede hacer, y pues al final que es una cuestión de un querer y no una cuestión de, bueno, fue lo que me tocó, fue inclusive lo que la sociedad pues, me orilló, por decirlo así. Y en ese sentido es importante que pues, en una sociedad como la que es México podamos cuestionar esto y poder permitirnos justamente impartir estas cuestiones y desde ahí poder justamente también actuar en cuestión de la sociedad. Y bueno, yo creo que es momento de concluir de que el sexo no es nada más lo que se piensa como alguna actividad sexual, como en coito. No son condones, No son los hospes. no son los hospes, no es una toallita de menstruación. ¿Qué más no es? No es solamente lo que se observa, Ajá. tiene todavía toda una dimensión mental y psíquica, Y no es lo subjetiva. que nos dice la sociedad. No es Exacto. no llorar. Y que se abarca en un aspecto más amplio como es la sexualidad justamente. Creemos que el purrún está en poder explicar muy bien lo que es la sexualidad. Gracias. Gracias. Adiós.